Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más que Noticias. Hoy estamos a martes 7 de mayo. Vamos de inmediato con nuestros principales titulares. Restos del fallecido congresista Javier Díaz Canseco recibieron diversos homenajes antes de ser cremados en el Campo Santo de Huachipa. Comando Conjunto reafirmó que un presunto narcoterrorista abrió fuego contra los efectivos desde el techo de la combi que fuera intervenida ayer en el Braem. El ministro de Defensa fue citado al Congreso y la Fiscalía va a investigar a fondo el tema. Diversos congresistas saludaron la decisión de la Cancillería del Ecuador de dar por terminadas las funciones de su embajador Rodrigo Riofrío en nuestro país. Parlamentarios Carlos Brus y Carlos Tubino defendieron la moción de retiro contra el embajador de Perú en Venezuela, Luis Raigada. En tanto, el diplomático fue denunciado por violencia física y bigamia. Marco Tulio Gutiérrez adquirió el kit electoral para promover la revocación de los congresistas. Abogado informó que necesitará cerca de 60.000 firmas para lograr este objetivo. Y en México, al menos 18 personas murieron y otras 36 resultaron heridas por la explosión de un camión cisterna con gas en el municipio de Ecatepec. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Mario Saldaña, un gusto volvernos a encontrar aquí en Más que Noticias. Empiezo contándoles que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reafirmó que un presunto narcoterrorista habría abierto fuego contra los efectivos durante el incidente registrado ayer en el Braem. En tanto, el ministro de Defensa fue citado al Congreso y la Fiscalía investigará a fondo este tema. Todos los detalles en el siguiente informe. A pesar de la versión de los heridos del confuso incidente en el Braem, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ratificó que los efectivos actuaron para repeler el ataque de un terrorista. A través de este comunicado, la institución explicó que el personal militar detectó que un sujeto abordó el vehículo repleto de pasajeros en el tramo de la carretera Quepachato-Quillabamba y desde el techo abrió fuego contra los agentes. Sin embargo, esta versión fue una vez más desmentida por un testigo que prefirió no identificarse por temor a una represalia. Él dio su testimonio en ATV+. No había nadie, porque solamente es una combi y entonces solamente los pasajeros estaban dentro de la combi. También en diálogo con ATV+, el experto en temas de narcotráfico, Jaime Antesana, reveló una información distinta a la manejada hasta el momento. Según contó, la patrulla había recibido la información de que un cargamento de droga pasaría por la zona. Sin embargo, el vehículo desvió su ruta. Ahí es donde los han confundido. Ahí es donde confunden a la combi, ¿no?, con como si esta unidad móvil estuviera llevando droga. Ajá. Porque están convencidos de que va a pasar por ahí. En tanto, los heridos continúan recuperándose en el hospital de Quillabamba. 2 de ellos ya fueron dados de alta. La Fiscalía confirmó que ningún pasajero de la unidad de transporte público es terrorista y anunció una investigación a fondo para determinar las responsabilidades. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el jefe del Comando Conjunto, José Cueto, fueron citados por la Comisión de Defensa del Congreso para que respondan sobre este incidente. Bien, y Isaac Humala, padre del presidente de la República, aclaró que su presencia en los homenajes póstumos al fallecido congresista Javier Díaz Canseco fue a título personal y no en representación del jefe de Estado. Yo lo estoy acompañando en todas sus exequias, lo he visitado también en la clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo repito, es un arquetipo de ciudadano peruano, un político que tiene extracción de cuna de oro y ha abogado por los más, digamos, decaídos del pueblo, los incapacitados, ¿no? Toda esa gente. Es por esa razón que está cosechando ahora, ¿no?, el fervor del pueblo. ¿En representación de su hijo? No. Yo vengo como Isaac Humala. Isaac Humala. Sí, ¿De repente invocar a su hijo para que venga a despedirnos? No, el asunto es asunto de él. El asunto es de él. Nos seguimos con la familia Humala. Ulises Humala, hermano del presidente, consideró necesario que desde el gobierno haya un pronunciamiento sobre el fallecimiento de Javier Díaz Canseco. En diálogo con ATV+, dijo que fue injusta la sanción que se le impuso. Sí, creo yo que de todas maneras ha muerto un parlamentario, o sea, es una autoridad política de primer nivel en el Perú,
y debiera haber un pronunciamiento del Estado, ¿no? Le hago la pregunta porque han venido sus padres, viene usted, está viniendo parte de la familia o un malatazo, pero sin embargo las dos cabezas, por Ollanta y por Nadine, no se han acercado todavía. Bueno, recordemos pues de que Javier se sintió traicionado por el gobierno cuando se vio la forma como votó la bancada nacionalista en lo que se refiere a la sanción que le impuso abusivamente el legislativo. Bien, bueno, hay varios temas de la coyuntura política que conversar. Estoy con la gentil compañía de tres destacados congresistas de la República: Víctor Andrés García Belaúnde, como ustedes saben, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso; Luis Galarreta, congresista de Alianza por el Gran Cambio; e Heriberto Benítez, de Solidaridad Nacional. Bueno, hay varios temas preocupantes. Empecemos por el que ha marcado la agenda del día de hoy, que es este tema del pedido oficial ya para que sea cesado en el cargo como embajador del Perú en Venezuela el señor Raigada. Hay una serie de argumentos que se han venido dando desde el día de ayer a propósito de la sesión un tanto encrispada que dirigió Víctor Andrés García Belaúnde. Así que vamos a empezar con ese tema y luego veremos la opinión de los otros congresistas. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nada, la Comisión de Relaciones Exteriores acordó por amplia mayoría, con la oposición solamente de Gana Perú, de pedirle al canciller que retire a nuestro embajador, que en realidad no es nuestro, es de ellos, el señor Raigada en Caracas, que trabaja para ellos desde el año 77, llegó a Venezuela, es casi un venezolano más, está casado con esposa venezolana, que lo ha denunciado por bigamia porque vive con otra señora en la embajada, lo cual es un escándalo ya en la sociedad venezolana. Y hace negocios constantemente y ha tenido una... Es un empresario, ¿no? Es un empresario que hace negocios... ¿De qué rubro es? Del rubro de energía, ¿no? Y entonces ha tenido problemas también laborales, etcétera. Entonces, es un venezolano más que el Perú le paga para que no lo represente, en realidad, porque representa los intereses de Venezuela, y en los tuites que hemos visto y en sus intervenciones, lo único que hace es justificar al régimen de Maduro del gobierno. Y criticar a todos los miembros de la oposición. ¿Qué criterio pudo haber pesado en el gobierno del presidente Humala para designarlo como embajador? El aporte. Él aportó plata a la campaña. 33.000 soles. 33.000. Así es, y eso lo ha cubierto... Eso es público además, sí, ¿no? Sí, es público, y eso lo ha cubierto con un mes de sueldo, un poco menos, 25 días del sueldo que tiene como embajador. Así es. Pero que 30.000 soles para él como empresario, pues debe ser peanuts. Pero sin embargo, aporta la campaña, y acá tengo la denuncia por bigamia que le ha hecho su esposa, la legítima, donde dice que lo ha maltratado, lo ha manipulado, le ha causado perjuicios económicos, físicos, psicológicos, emocionales. ¿Esta esposa es peruana? No, es venezolana, así es. Okay. Que aquí lo denuncia, aquí tengo la denuncia, okay. Aquí la denuncia, y es terrible, ¿eh? Y después dice que y la ha dejado quebrada, le ha sacado todo, la ha dejado sin dinero, y ahora regresa, dice, como embajador, y vive en la embajada con una señora que la presenta como esposa, y no es su esposa. Y dice además una cosa muy grave, que ha falseado información a la Cancillería, que ha falseado, que ha mentido y que ha hecho declaraciones escritas totalmente falsas. Entonces, con esta denuncia, ¿no?, de Lucía Cristina Mayorga Martí, venezolana, mayor de edad, casada, abogada ella también, titular de la sede de identidad número 10, etcétera, del 4 de agosto, en fin, acá cuenta todo esto. Entonces, con esta denuncia no puede ser embajador ese sujeto. No cumple con los condiciones por lo menos morales o elementales. Ni morales, ni intelectuales, ni económicos, ni sociales, ni profesionales. Es una persona adicta al régimen de Maduro, ver por los intereses de Maduro, porque él vive en Venezuela, tiene casa en Venezuela, y lo único que ha hecho es cambiarse de una residencia a la otra, y se quedará en Venezuela cuando termine su gestión, que será muy pronto, espero. Esperamos todos así. Con esa Galarreta, digamos, imaginamos que el canciller Roncagliolo debe haber recibido no sé cómo, paquete, encarguito del presidente de la República, y no ha tenido, creo que, ninguna opción de poder observar. Porque evidentemente me imagino que el señor Roncagliolo no conocía este tipo de denuncias, pero claro, es lo que se llama un embajador político, ¿no es así? El presidente de la República tiene esa potestad y obviamente lo ha destinado al cargo, porque imaginamos el nivel de relaciones que tiene con el gobierno, digamos, del gobierno
chavista, ¿no? A ver, buenas noches con todos, buenas noches, buenas noches, Heriberto. Mario, incluso yo no diría que solamente es un embajador venezolano, porque estaremos faltando el respeto a los venezolanos, diríamos que es un embajador chavista, ¿no? Porque en Venezuela están los chavistas y los venezolanos decentes. Este señor definitivamente no solamente es un tema de 30.000 soles, se dice que en la campaña era un nexo también económico justamente del chavismo, el ex dictador Hugo Chávez, con la campaña del señor Ollanta. Pero lo que ha presentado Víctor Andrés García Belaúnde, que es gravísimo, ya como persona, incluso suma, pero así eso no hubiera aparecido hasta el día de hoy, son las 7:12 de la noche y el canciller no remueve a este embajador. Es decir, nosotros tenemos una cancillería que yo no sé si él ha aceptado esos encarguitos y no son más bien encarguitos de él, porque el señor Lynch, que recibió terroristas y que se lo informó al canciller y que después el canciller cuando saltó el problema recién dijo, la señora Aida García Naranjo, de una pésima gestión en el Ministerio de la Mujer y que termina siendo premiada como embajadora de Uruguay, que ese es un cargo político, de carrera y es político. Pero están calladitos, pues. O sea, Mocha García Naranjo ha tenido por lo menos la inteligencia de no hablar nada. Y está siendo seguro, está llevando una buena reacción. Pero la actitud de este embajador, entre comillas, que es un infiltrado del chavismo en nuestra Cancillería, la actitud que ha tenido hasta el día, no de cuestionar a los congresistas, sino de cuestionar a su país, o sea, de empezar a perder el norte y lo que tiene que hacer un embajador, como cualquier diplomático, fuera de nuestro país. Entonces, era suficiente para que el señor canciller, que la verdad viene manejando todos los temas pésimos, y que el tema de la Haya es el tema que lo ha venido salvando. Ya está la moción de interpelación con 31 firmas presentadas, que espero que Víctor Isla, y se lo digo con todo el aprecio, no esté pues suspendiendo las sesiones, porque ya van 4, porque el espíritu de la norma es que se tiene que dar cuenta en la siguiente sesión, porque requiere de inmediatez, que es un derecho en minorías, para que se vea el caso de la interpelación del canciller. A esta hora, 7:13, ya pasó un minuto más. Ya debería estar cesado o renunciado. Yo creo que el canciller se va a ganar una moción de censura si es que no reacciona como debe reaccionar. Es una vergüenza cómo hemos reaccionado frente a ambos casos, tanto de Correa como del dictador Maduro. Congresista Benítez, sin embargo, yo he visto hoy día algunas reacciones, algunos chismes, no de reacciones, para decirlo de verdad, que ya hay alguna negociación, se dice, para retirar firmas por la interpelación al canciller Rocaglio. ¿Es cierto eso? ¿Hay una negociación en curso? Mira, no he escuchado nada de eso y en lo que están opinando voy a tratar de ser imparcial. Voy a ponerme al medio. Y yo creo que, por ejemplo, una persona no puede ser cuestionada por sus convicciones políticas. Ahí yo discrepo, pongamos... Siendo embajador del Estado peruano. No, digo la persona. La persona... No, pues, pero él no está como el señor Raya, está como embajador del Estado peruano. Pero perdón, a nadie se le puede criticar por decir, tiene ideales cercanos, por decir a Maduro, a Fidel Castro o alguien, porque eso es cuestionar una ideología política. Y ahí yo creo que por ahí no es el tema. Dos, que nadie lo ha hecho de ideología. No, por eso digo, dice, es chavista, pero digo, es su ideal político, él cree que esa es su mejor opción, yo lo respeto, pero una pequeña tingencia. Él no está en Caracas como Luis Raigada, está en Caracas como embajador del Estado peruano. Está bien, pero el derecho de opinión y el derecho de convicción política lo tienen todos los ciudadanos de manera universal. Entonces yo no me meto a tocar el tema de decir si es chavista, si apoya a Maduro, si apoya a tal. Eso yo lo retiro. Lo que sí me parece cuestionable es que a través de los Twitter esté criticando al Congreso porque él está representando al presidente de la República en otro país. Y él como funcionario sabe cuál es la función del Congreso de la República, sabe que es un poder del Estado y él no puede agredir verbalmente a un poder del Estado. En ese sentido, sí yo estoy de acuerdo que eso merece un llamado de atención, una amonestación, un retiro o un cambio. Lo que decía la Cancillería, pero algo tiene que hacer. Entonces yo creo que ahí sí hay que actuar con firmeza. ¿Pero qué está pasando con Rocaglio entonces? Bueno, estará pues meditando, pensando, consultando. Pero viendo los libros, como dice el presidente Humala. Estará viendo una bola mágica, algo para ayudar. Pero algo tiene que hacer, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero sería malo si se dice, pongamos, yo lo saco porque él es chavista. Entonces esa parte, yo creo que eso está bien para el debate, para la discusión, pero yo no lo cuestionaría por eso. Lo otro sí me preocupa, que hable mal del Congreso, y más que lo haga por escrito, siendo embajador representante del presidente de la República en otro país. Ahora, yo tengo entendido... Ese no es el argumento que sea chavista. Una cosa es que uno diga que es un chavista, como lo es chavista y como Maduro es un dictador, pero no, el argumento es el que ha hecho Heriberto Benítez. Justamente, el haber incumplido su función como embajador y el haber cuestionado a los poderes del Estado. Eso es lo grave. Así es. No que además al margen que sea chavista, porque lo es. Ahora, hay una sesión a la que iba a ser invitado el canciller de la República previa a su presencia en el Pleno del Congreso.
¿Cuál es el sentido de que la Comisión de Relaciones Exteriores lo reciba primero al canciller? Bueno, ante todo, y para añadir algo más a lo que se ha dicho, además este señor tiene nacionalidad francesa, es peruano y es francés, y entra, cuando ha entrado hemos registrado sus registros en inmigraciones, las últimas veces que ha entrado no, antes de ser embajador no, pero antes de ser embajador entraba siempre a Lima con su pasaporte francés. Lo cual, cosa rara eso, así es, rarísimo, rarísimo. De tal manera que no es un hombre, pues, que va a luchar por el Perú ni por los intereses del Perú. Se parece a Fabre, ¿no? Bueno, de varias nacionalidades, sí. Por eso, por las dos, él salió del Perú nacionalidades. el año 77, hace 35, 38 años que salió del Perú y vive fuera. De tal manera que al peruano le queda muy poco. Bueno, en todo caso, volviendo al tema, el canciller ha sido invitado para el jueves a las 8:30 de la mañana a la Comisión de Relaciones Exteriores para tratar estos temas, el tema de Ecuador, el tema de Venezuela. Yo espero que las explicaciones que dé el canciller sean totalmente satisfactorias para todos y que no haya necesidad de ir a una interpelación, porque una interpelación cuando se trata de asuntos internacionales siempre puede llevar a dar respuestas o no darlas en función un poco de los temas binacionales o trinacionales. Ergo se estaría esperando, en términos del sentido común, que el canciller tome decisiones como la salida del señor Raigada, ¿no es cierto?, para evitar que ir a un paso más allá cuando tenemos el tema de la Haya en curso. Así es. El tema es, el Ecuador ya se resolvió. No se ha resuelto adecuadamente, pero ya se resolvió finalmente y hay que, en fin, hay que dar voltear la página. Con un estruendo increíble. Se ha resuelto, ¿no?, sacrificando a un inocente. Así es. El culpable sale bien parado, pero el inocente sale mal parado. Y eso es lo que... Sería bueno, ahora en el Twitter decían que sería bonito que este embajador, pero no Quito, vaya a Venezuela. Sí, así es. Yo he propuesto que vaya a Venezuela porque es un gran embajador, y yo creo que puede ir a Venezuela, haría un gran papel en Venezuela también. Ese tema yo creo que ya está zanjado, el tema de Ecuador. El tema que queda pendiente es el tema de Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando Maduro sale rápidamente a decir que ya superó el incidente con el Perú, dice que ha hablado con su embajador y el embajador le ha dado explicaciones de Ollanta Humala. Es decir, el embajador venezolano en Lima, cuando fue llamado, fue al Palacio de Gobierno, camino al aeropuerto, habló con Humala y se le dieron explicaciones. Y luego esas explicaciones se las llevó el embajador a Caracas y habló con Maduro. Por eso es que Maduro sale rápidamente a decir, no, y ya me dieron las explicaciones, este incidente terminó. Entonces la pregunta es, ¿qué explicaciones le han dado? ¿Qué explicaciones puede haber? El señor canciller Roncagliolo, por el mandato de la UNASUR, teniendo el Perú la presidencia pro tempore, tenía simplemente que pedir lo que los otros países le habían solicitado. Pida usted diálogo, tolerancia, acuerdo. Pero no había ninguna explicación que dar. Eso, diálogo y tolerancia, son las frases que usa el comunicado de UNASUR. Así es, de todos los presidentes. El cuarto punto. O sea, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Me imagino que no le da al señor Maduro, pues, y después se ha dado cuenta que es lo mismo que él ha planteado. Yo sí discrepo con el hecho de que las satisfacciones que en la Comisión de Relaciones Exteriores tenga relación con la moción de interpelación. La moción de interpelación se presentó bastante antes de los bochornosos hechos de Ecuador y de Venezuela, y obviamente de este embajador o pseudo embajador peruano. Lo de Ecuador felizmente se superó. Yo no quiero entrar más al tema porque volteé a la página. Creo que después del acuerdo de paz del gobierno de Fujimori con Maguad ha crecido exponencialmente las relaciones comerciales y amicales con un pueblo que nos conviene además estar en buenos términos, al margen que me caiga o no Correa, pero también hay que dejar claro que desgraciadamente si tuviéramos otro nivel de Cancillería hubiera sido otro resultado, tal vez con lo mismo, es decir, que se tendría que ir el señor, que además queda clarísimo lo que le dijo a las señoras, y con razón que uno ve la reacción de las señoras, frente a que ahora hemos tenido que sacrificar a un embajador. Lo hemos tenido que sacrificar por el pésimo manejo y porque desgraciadamente no tenemos, pues hay que asimilar, no tenemos la talla de Cancillería que deberíamos tener, como lo hemos tenido, por ejemplo, con Joselo, como lo hemos tenido con otros cancilleres, que te aseguro que hubiera llegado de otra forma. Y lo otro es que el cuestionamiento al canciller es justamente, son 20 y tantas preguntas que están relacionadas más bien al papel bochornoso de UNASUR para apañar la ilegal elección de Maduro, que son dos cosas diferentes. Y para saber por qué hoy día
que hay gente pegando a la oposición, maltratando, violando derechos humanos, además a ciudadanos que están siendo expulsados del aparato público porque supuestamente no han votado por el dictador Maduro, entonces ¿por qué no se convoca UNASUR para ver qué hace UNASUR frente a esto? Por ese lado va el tema de la interpelación. Lo otro es una situación de ahora, muy mal manejado, y que además un silencio, la verdad, que a mí me avergüenza de no haber respondido. No digo que tampoco tengan el lenguaje vulgar de los prochavistas o de los del ALBA, pero algo debió hacer la Cancillería cuando el dictador de Venezuela, Maduro, le dice: compañero Roncayolo, yo lo conozco, pero no le voy a permitir. Y ha sido el peor día de su vida. Imagínate, ¿no es cierto? Imagínate ese peor error de su vida. El peor error de su vida, perdón. Y que no digamos nada, por favor. Mira, ¿qué está pasando con esta Benítez, por favor? ¿Qué hacemos? Mira, yo lo que veo es que la Cancillería... Además, ustedes están muy cercanos últimamente al gobierno, por lo que me dicen. El de Nadine Heredia. Crea, bueno, que tampoco se te critica que sea pro Nadine Heredia. Mira, ¿no? que como doy opiniones, a veces me critican, pero bueno, es parte del manejo político, ¿no? Okay. Pero sí te diré una cosa. A mí me preocupa que en estos últimos meses, digamos, la Cancillería ha sido golpeada por varios temas. Varios temas que han llegado al límite de interpelar al canciller, cosa que en gobiernos anteriores casi nunca se ha dado, porque interpelaban al presidente del Consejo de Ministros, pero canciller muy difícil, muy raro, porque la labor de los cancilleres, política exterior generalmente es distinta, es diplomacia, no está metido en problemas. Ahora, soy un creyente del control parlamentario, creo en las interpelaciones, censuras, creo que el Congreso tiene que fortalecer eso, pero también veo en el horizonte cómo va quedando nuestra imagen con un canciller tan golpeado, estando por resolver un tema en La Haya. Entonces yo también digo, oye, ¿a dónde estamos yendo, no? Eso no quiere decir que yo diga, no hay que interpelar, no. Hay que encontrar un mecanismo para que la Cancillería cumpla su rol y vea con estos embajadores que no están cumpliendo adecuadamente. Pero también hay que ver el efecto a dónde nos está llevando Roncayolo, porque por esas cosas puede terminar en el mundo diplomático, y Víctor Andrés lo sabe porque él es un experto en estos temas, afuera, cómo nos ven a nosotros. Estos tienen un tema ante La Haya, vienen con diplomacia, pero en su país también lo acuchillan. Quería ponerles un tema en discusión ya para cerrar el tema internacional, para pasar al tema de Quepachato. ¿No será que este criterio, esta norma que permite al presidente de la República nombrar en un porcentaje lo que se llaman embajadores políticos, está siendo mal utilizado? Porque es una reflexión que ayer yo hacía, ¿no? Justamente uno envía embajadores de carrera, gente preparada en la carrera diplomática, a aquellos países donde la situación es particularmente compleja o tiene un nivel de complejidad especial. Pero en este caso estamos mandando a los amigotes, a los países con problemas, y no a gente adecuadamente preparada. Bueno, pero eso depende, digamos, de cada gobierno, de cada presidente y de cada canciller. Me parece que la medida es buena porque puede permitirle al gobierno contar con gente muy preparada que no está dentro de la carrera, porque la carrera significa una dedicación completa, personalidades extraordinarias que pueden en determinado momento ser usadas. Por ejemplo, Vargas Llosa mañana podría ser nombrado embajador en Washington, por ejemplo, por decirle, o en España o en la... Como sucedió con Felipe Ortiz de Ceballos en Washington. Exactamente, también, grandes personalidades, pero para eso es eso. Esa norma es para que el 20% tenga el presidente la facultad de nombrar a grandes personalidades. Pero no amigotes, pues. Exactamente. No a sus amigotes, además de baja estofa, de muy poco nivel, de talla pequeña. Ese es el problema. Ya depende del presidente de la República y del canciller, que recomiendan a personas pues que no tienen nivel, desgraciadamente. Sí, porque en Francia creo que es obstetriz el requisito, ¿no? No, claro. Entonces, obviamente, el cupo político ha existido siempre. Pero ojo que es verdad lo que dice Heriberto, ¿no? Es decir, un canciller que ya tiene una interpelación que la vez pasada no se dio, con el tema de la fragata británica, que fue por el mal manejo, no porque uno está a favor de Inglaterra o de Argentina, no, sino que el pésimo manejo por quedar bien con Kirchner, porque ese es el problema. Tenemos un canciller que no la oposición, el canciller tiene más sus tendencias a sus amigos de la región y los deja en algunos problemas. La Cancillería, pues, no la PCM, no es el Ministerio de la Mujer, es una cartera especial. Totalmente, caso del embajador Lynch, con todo el problema, y el problema no tanto a quienes nombra, uno es quienes nombra, pero dos es la reacción después de, o sea, no se me hubiera ocurrido que un Alan Barney, un José Lo García Belaúnde, o sea, hubiera sido no había forma, pero aquí tuvo un buen tumbo.
es cada metida de pata. Y el tema, la verdad, de la Haya, los tribunos de la Haya, ¿qué van a estar preocupados si cambian o no el canciller? Ellos ya simplemente están evaluando y van a emitir un fallo que no tiene nada que ver, que además va a ser un fallo internacional, ni siquiera tiene que ver si es que está molesto Maduro con nosotros o no, porque algunos también dicen, no nos enemistemos por un caso, pues, de situación No, porque dicen, complicada. no, es que la evaluación es si por ahí el fallo es relativamente favorable al Perú y requerimos que Chile se comprometa con su cumplimiento, necesitamos que los países vecinos nos apoyen. Eso es un tema mundial, no solamente un tema vecino. ¿Es un buen criterio? Y ahora ya tienes que Bolivia puso también su demanda. De ahí va a venir otro tema adicional, que no tiene que ver directamente con el Perú, pero que ellos también ya quieren su salida al mar, y en el fondo algo va a tener que resolver la Corte de la Haya, y en algo va a haber, cuando llegue una demanda de Bolivia, mira qué voy a resolver con el Perú. Yo creo que son diplomáticos, son jueces, no están sujetos a ningún mandato imperativo, como se dice, pero tienen un criterio también que tienen que ver que los países no se estén enfrentando, ¿no? Ahora, sobre tu pregunta, yo creo que la cuota política debe mantenerse, pero saber, pues, qué clase de embajadores políticos nombran, para qué y qué función van a desempeñar, ¿no? Y no hacer, perdóname, Víctor Andrés, termino muy breve, y no hacer, por ejemplo, conozco, no voy a decir quiénes para que no perjudicarlos a su embajada, pero gente de carrera que los primeros de las promociones que ya estaban para asumir el cargo de embajador, los han bajado para poner gente, obviamente, política. Eso tampoco no debe darse. Y se arregla el problema que decía, termino con esto, Heriberto, con el tema de cómo va a haber la Haya. Bueno, se solucionan estos problemas cambiando al canciller, que fue un ofrecimiento de un presidente del Consejo de Ministros hace mucho tiempo, por el cual se aguantó, se suspendió una posible interpelación y no se cumplió. ¿Y quién será un buen canciller? Yo quería añadir algo más. La Constitución anterior hablaba de que los embajadores eran ratificados en este caso por el Senado. Así es. Eso funcionó bien, funcionó bastante bien, salvo uno que un defecto, pero en general funcionó bien. Yo creo que en este caso hay que volver para evitar que haya tantos improvisados y oportunistas que van a hacer negocio a la embajada. Uy, pero ahí si ponemos el ejemplo del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, pero es ratificación. Uy, Dios mío, no teníamos embajador de repente. Pero es ratificación. Ah, bueno, sería mucho más sencillo. Propuesta del presidente de la República. Eso podría ser. Y además se puede poner en todo caso plazos. Nos quedamos sin servicio de relaciones exteriores. No, se puede poner plazos. La canción. Cerramos el tema internacional acá, vamos al tema que Pachato es un tema complicado, difícil. Vamos a una pausa, me dicen, perfecto. Vamos a una pausa y regresamos ahora sí para hablar del tema que pasa. Estamos en compañía de los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde, Heriberto Benítez y Luis Galarreta, hablando de diversos temas de coyuntura. Pasamos ahora a hablar de este tema de que Pachato nos ha preocupado muchísimo esto que ha sucedido. Entendemos que hay versiones encontradas. Por un lado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa han señalado que se debió una respuesta de la Fuerza del Orden ante un ataque de algún integrante de este vehículo que transitaba y que no obedeció la orden de pare. Y por otro lado también tenemos la versión de los heridos, señalando de que simplemente recibieron una ráfaga de tiros en circunstancias un poco confusas. No sé si la conclusión es que, el tema es que obviamente debería haber mucho más cuidado de parte de la Fuerza del Orden. Entendemos que estamos en una situación complicada en esta zona, hay un narcoterrorismo creciente y alguna moraleja, alguna enseñanza tenemos que tomar de esto, porque lo peor que nos podría pasar es volver a repetir, acciones o conductas que en los 80, por ejemplo, nos dieron muy malos resultados en la lucha contra el terrorismo. Congresista. Mire, yo creo que puede haber habido un error, evidentemente. En una zona tan compleja y complicada como esa, donde todos son sospechosos, todos, y donde a veces aciertan muchos, muchos son o traficantes o algunos vinculados al narcoterrorismo, evidentemente es difícil distinguir allí unos y otros, quiénes son inocentes y quiénes no lo son, y todos viven en una tensión extremada, de tal manera de que si un vehículo le piden que se detenga y no se detiene, pues le disparan. Pues eso no solamente ha pasado ahí, en Londres pasó con este brasilero que le dijeron que se detenga y la policía le disparó y lo mató. O sea, realmente eso puede pasar en cualquier parte y mucho más en una zona tan convulsionada como esta. Ojalá que se aclare. Yo deseo que se aclare porque no hace bien al Perú y a la democracia que las fuerzas del orden se equivoquen.
eso no le hace bien a nadie, perjudica mucho al país, perjudica la democracia, debilita la gobernabilidad. Ojalá que sea simplemente una confusión. Un incidente y que no llegue a mayores. Coincido rápidamente, un primer principio para mí, las Fuerzas Armadas, la Fuerza del Orden, pues tienen como objetivo vulnerar al ciudadano, al contrario, están para defendernos. O sea que mi primera idea siempre va a ser en positivo y en beneficio de la duda. Nuestras Fuerzas Armadas están para protegernos y obviamente jamás van a estar con el objetivo de destruir al ciudadano, de aniquilar sus derechos, a pesar de que hay gente que toda su vida se dedica a cuestionar a nuestras Fuerzas Armadas o a perjudicar a aquellos que tuvieron que enfrentarse al terrorismo, ¿cierto? Fuera de eso, también otro principio importante es que ciudadano que ha sido violentado su derecho por un error, salvo caso contrario probado que no haya sido error, pero por un error, que es lo que tendría que pasar, creo que es lo que dice Vitocho, tiene que de todas maneras volverse a resarcir sus derechos ciudadanos. Todo no se va a poder resarcir, es una persona que ha perdido 2 dedos, etcétera. Pero lo más importante, creo que lo dijo Carlos Tapia ayer en una entrevista con él que tuve, es la imagen que debe tener nuestras Fuerzas Armadas con la población. O sea, esa asociación, esa vinculación, eso sí creo que tiene que el gobierno... Quiere estar del lado de la población. Exacto. Y no como una suerte de censor o de... Porque, claro, esta gente que obviamente está muy distante del desarrollo a veces del país, siente pues, no siente a veces lo que te estoy explicando, que las Fuerzas Armadas no van a atacar. Entonces hay que recuperar rápidamente eso, porque eso sí puede dañar obviamente a la imagen, a la credibilidad de nuestras Fuerzas Armadas, a la propia democracia. Por lo tanto, esperemos que se aclare pronto y se tenga toda la información posible a ver qué sucedió en ese hecho, ¿no? Con este Benítez. Yo veo que ahí es una zona tensa de nerviosismo, donde evidentemente un vehículo puede originar disparos. La versión castrense dice que le dijeron alto, el vehículo no paró y dispararon hacia la parte baja. Los heridos, los que estaban en el vehículo, dicen otra cosa. Entonces hay 2 posiciones encontradas. A mí lo que me preocupa es que en el momento en que está viviendo el Perú, tratando de buscar fortalecer a la policía, a la Fuerza Armada, en una lucha contra el crimen organizado, donde hay violencia y delincuencia, que aparezcan estos incidentes que afectan a las fuerzas del orden. Preocupa. Preocupa porque ahí se pueden prender y decir, ¿ves? Estas son las Fuerzas Armadas abusivas, que disparan, que le llaman error, que siempre los protegen, pero al pueblo no. Entonces eso es lo que hay que evitar. Y coincido acá con lo que ha dicho Lucho, que ayer había dicho Carlos Tapia, respecto a que hay que buscar una cercanía, identificación. ¿Qué es lo que nos dio finalmente la victoria en los 90 con el terrorismo? Sobre todo en esa zona, donde la gente desconfía mucho de las Fuerzas Armadas. Entonces tienen que ganarse al pueblo para compartir y ayudar a enfrentar al enemigo común, porque tenemos un enemigo común que es el narcotráfico y el terrorismo. Y hablando de enemigos comunes, voy a cerrar este tema acá, hay un enemigo común que tiene el Congreso de la República y se llama el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Pues finalmente ayer la OMPE ha dado bandera verde libre para que se recojan las firmas, casi 60.000 firmas, para ir a una iniciativa de reforma constitucional que va a permitir la revocatoria de los congresistas. Mi opinión ha sido muy clara, ayer la di, creo que efectivamente se requiere una serie de reformas al sistema político peruano que justamente acerque a la sociedad, a la población con sus representantes. Creo que es fundamental ir hacia ese propósito. No sé si una sola modificación constitucional, que en este caso es la revocatoria de congresistas, logre ese objetivo, pero quería saber su opinión. Bueno, no sé si se puede reformar la Constitución con 58.000 firmas, ¿ah? No lo sé, será una revocatoria para Lima, pero como no está previsto en la Constitución la revocatoria, a mí la verdad que me tiene muy sin cuidado. Ojalá que algún día pueda haber revocatorias o elección por tercios, en fin, eso no me preocupa, pero no estoy defendiendo lo indefendible en absoluto. Pero me parece raro y extraño, aquí hay un abogado que puede saber mucho más que yo en esto. 2 abogados. También eres abogado. ¿Tres? Son 3 abogados demasiado. Mucho. Bueno, entonces ellos pueden añadir, pero 58.000 firmas, ¿para qué? Una reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución se hace a través de del Congreso de la República, que tiene que dar el pase para que luego esto vaya a una elección o un tipo plebiscito después. Me parece raro y extraño que se quiera con 58.000 firmas, que además creo que debe ser mucho más, estamos hablando quizás de Lima, pero una reforma de la Constitución no debe ser solamente con recolectar firmas de Lima, sino algo más. Me parece raro y extraño. No entiendo la lógica del señor Gutiérrez, que en la está comparando la revocatoria de alcaldes, que está permitido y es parte de la Constitución y está reglamentado y está legislado, a una reforma que no existe.
que no existe como tal, a una revocatoria que no existe como tal. A ver, señor Marco Tulio Gutiérrez creo que está vendiéndole agua de culebra a la gente, ¿no? No creo, imagino que quiere hacerse nuevamente famoso, ganar algún rédito, porque el Parlamento, Parlamento obviamente es una institución que la sabemos muy golpeada, con mucho desprestigio, que nos tomaría meses explicar las razones, muchas por propia responsabilidad de algunos, no de la gran mayoría. Es más, hoy día escuchó discursos vapuleando al Parlamento, ¿no? A raíz de lo de nuestro colega Discanseco, pero en fin, lo que te puedo decir es que la ley de participación ciudadana te establece la posibilidad de que los ciudadanos, una iniciativa legislativa de ciudadanos, que es lo que están planteando, es decir, presentar un proyecto de ley firmado por ciudadanos que reemplaza a un número determinado de parlamentarios. Ese proyecto de ley entra al Parlamento para ser evaluado, puede ser archivado o no. Yo archivé cuando fui presidente de Economía uno de ellos, que hablaba pues de una posición pues totalmente izquierdista, comunista, de nacionalizar empresas, lo archivamos. Y una vez que se archiva, a diferencia de otro proyecto de ley, como tiene que ver sobre una reforma constitucional, está taxativamente prohibido hacer una reforma constitucional vía referendo. O sea, esto no va a ir a referendo. Esto va al Parlamento, el Parlamento lo evalúa o no. Y más allá de la revocatoria, Mario, sabemos que una revocatoria no funciona en el actual esquema de elección, porque a ti te eligen, y seguro que a Vitocho y a Heriberto con mucho más, 100.000 votos cada uno, pero con 2 millones de personas que están en una línea política diferente, le dicen chao. Entonces, se habla, los distritos uninominales funcionan más para un proceso de revocatoria directa, etcétera. Pero en general esto va a ser rechazado. Si fuese rechazado, porque no es solamente una reforma, se tendría que hacer una reforma más completa, no va a un referéndum, que es lo que algunos están pensando. Es decir, si el Congreso por ahí lo rechaza, claro, es un referéndum, lo aprueba. No, acá no funciona el referéndum para una reforma constitucional, y eso está claramente en la Constitución, ¿no? Congresista Benítez. Yo lo que veo es que un poco de publicidad que está buscando. En el caso del Congreso, en los debates parlamentarios, cuando han existido, se ha hablado de renovación por tercio o por mitades, que es una posibilidad que se estudió incluso en el periodo del 2001 al 2006, cuando se buscaba hacer reformas de la Constitución. Una manera de oxigenar al Parlamento era renovarlo por tercios o por mitades cada 3 años, puede ser, ¿no? Entonces se va oxigenando, los que no cumplen se van. Pero otro tipo de reformas políticas, claro, creación de distritos electorales uninominales, claro, bicameralidad y otros temas, ¿no? O sea, reformas constitucionales que requiere el ordenamiento jurídico. Otra cosa es también la remoción de otro tipo de autoridades, que hasta ahora no se ha ejercido, pero que la ley de participación ciudadana lo permite. Y otra es la revocatoria. Más bien en la revocatoria hay un tema que pocos lo han tocado, que lo dice la Constitución y lo dice la ley, es la revocación de jueces y fiscales, que a veces nadie lo dice, porque dice, no, los jueces y fiscales son intocables, pero la Constitución dice la participación popular en el nombramiento y revocación de jueces y fiscales. Y la ley dice que se puede revocar jueces y fiscales de primera instancia, o en el caso de los jueces de paz. Ese es un tema que también habría que evaluarlo, porque el descontento popular que hay con las malas sentencias que dictan algunos jueces o con las malas denuncias o acusaciones de fiscales, yo creo que ahí habría que evaluarlo en la Comisión de Constitución y comenzar a desarrollar esos temas, donde sí permiten hoy en día, donde sí lo establece la Constitución y donde sí hay un reclamo popular, ¿no? Lo peor que pueden haber son parches, ¿no? Parches que no vean el conjunto del tema. Yo les agradezco muchísimo. Solamente un comentario final y muy cortito a cada uno. Ayer, han iniciado las exequias del congresista Javier Discanseco. Acá hemos señalado nuestra condolencia a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros militantes. Y la verdad que nos llamó muchísima la atención el hecho de que la familia haya rechazado por decisión propia la presencia tanto de congresistas que han participado en la votación donde se le sancionó al congresista Discanseco, e incluso la propia ofrenda floral enviada por el titular del órgano del Estado, que en este caso el señor Isla. Entendemos que una familia que está con dolor por la pérdida de un ser querido puede tener una decisión de ese tipo, pero entendemos también que en este caso ha primado más un criterio político más que el tema de la solidaridad y la condolencia como seres humanos. No sé qué finalmente opinas. Yo creo que la pérdida ha sido muy grande, inesperada, un hombre relativamente joven en la plenitud de su vida, que se va en 3 meses, es algo que conmociona a todos, a amigos y alejados, inclusive adversarios. Y yo respeto la decisión de la familia, no estoy para juzgar el dolor ajeno, así que yo sobre ese tema no quiero opinar.
Bueno, obviamente el respeto, imagino que pues, más bien habrá esperar que pase un tiempo, ¿no? Pero siempre había un conocido por su, digamos, posición firme en sus ideas, ¿no? Creo que son los representantes más importantes de la izquierda. Yo creo que la izquierda le ha hecho mucho daño al Perú, pero o sea, yo voy a respetar. Lo que sí te puedo decir es que me apena que en el último momento haya esta reacción, que respeto, tampoco pienso juzgarla, pero una reacción un poco como que, digamos, de no disculparse, ese es el término. Yo lo único que te puedo decir, y te lo digo con toda sinceridad, se lo he dicho a colegas tuyos, yo lo perdonaba a Javier Díaz Canseco en vida y fui a su misa de salud. O sea, yo que me sentí ofendido de eso, lo he perdonado. Entonces, si la familia no lo ve así, ese es un derecho de la familia, no tengo por qué meterme al respeto de la familia, ¿no? ¿Congresista? Mira, yo respeto y comprendo la decisión de la familia, porque para quien permanentemente ha luchado contra la corrupción, al final lo acusen de corrupto, es un dolor muy fuerte. Ese es algo que yo entiendo por qué la familia está así. Javier Díaz Canseco, toda su trayectoria, todos la conocemos, podemos discrepar en algunos puntos con él, pero nunca se le ha visto algo ligado a la corrupción. Es un hombre que ha mantenido su perfil de izquierda, su lucha por los derechos humanos, y que lo lleven al Congreso con una denuncia que no estaba muy clara, que el propio presidente de la Comisión de Ética no votaba y después se contradecía y terminó votando a favor, y donde del propio debate metieron cosas que no eran momento. Yo te digo, comprendo la decisión de la familia, y de repente si hubiera estado en el lado de él, tal vez hubiera actuado igual, ¿eh? Te lo digo con toda sinceridad. Perfecto. Les agradezco muchísimo su presencia, señores congresistas. Vamos a ver qué sucede entonces ahora con el plano internacional. Está pendiente esta presencia del canciller Roncalio en la Comisión de Comercio de Relaciones Exteriores, y esperamos que, como bien dice su presidente, el señor García Belaúnde, no sea necesario pasar al pleno, y que más bien las medidas correctivas respecto a lo que ha sucedido, sobre todo en el caso de Venezuela, pues sean tomadas de inmediato. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y nos estaremos viendo próximamente. Nos vamos a una pausa y vamos a volver con mucho más aquí en Más que Noticias.